Si Dios creó a Satanás como un ser perfecto, ¿de dónde provino el mal en él? Si Dios es perfecto, ¿cómo pudo el mal entrar en el mundo? ¿Cuál fue el origen del deseo inicial de rebelión y maldad en Satanás? Al igual que los demás ángeles, Dios creó a Satanás a través del ministerio de su Hijo, Jesucristo. Esto está confirmado en Juan 1:1-3, que dice: En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que existe fue hecho. Todas las criaturas deben su existencia a Dios, y nada fue creado sin Él. Es fundamental destacar que todas las obras de Dios eran perfectas, incluyendo a Lucifer, quien más tarde se convertiría en Satanás. Sin embargo, al igual que la humanidad e incluso algunos ángeles, Satanás se corrompió. Su caída de la gracia es un acontecimiento extraordinario. Para comprender mejor esto, veamos cómo el profeta Isaías describe el origen y la caída de Satanás. Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo del alba. Has sido derribado a la tierra, tú que sometías a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en la cima del monte santo. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo del abismo. El profeta Ezequiel ofrece una visión aún más impactante sobre el estado original de Satanás. Estabas en Edén, el jardín de Dios. De toda piedra preciosa estabas adornado: sardónica, topacio, diamante, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los tambores y flautas que tenías fueron preparados el día en que fuiste creado. Tú eras un querubín protector, ungido. Yo te establecí así. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de tu comercio abundante te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé en deshonra del monte de Dios, y te eché de entre las piedras de fuego, querubín protector. Satanás no solo cayó, sino que también logró convencer a una parte de los ángeles para que se unieran a su rebelión contra Dios. Según algunos estudios bíblicos, se estima que alrededor de 1/3 de los ángeles siguieron a Satanás en su desafío. En este punto, Satanás y sus seguidores se convirtieron en enemigos de Dios, completamente opuestos a su plan divino y a la humanidad que Él había creado. La palabra perfección encapsula las cualidades excepcionales que caracterizaban a Satanás en el momento de su creación. No solo poseía una sabiduría incomparable, sino que también irradiaba una belleza deslumbrante. Era el sello de la perfección, impecable en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Tanto Isaías como Ezequiel destacan que Satanás tenía un vínculo especial con Dios, habitando en la montaña sagrada, un símbolo de la presencia visible y gloriosa del Señor. Sin embargo, la iniquidad fue hallada en este ser considerado perfecto. ¿Cómo pudo suceder? La respuesta más clara se encuentra en Ezequiel 28:17. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu belleza, y tu sabiduría se corrompió a causa de tu esplendor. Por eso te arrojé al suelo y te expuse ante los reyes para que te vean. El orgullo y el egocentrismo llevaron a Satanás a desviar su atención de la gloria de Dios y centrarse en su propia magnificencia. Su obsesión consigo mismo nubló su juicio, marcando el inicio de su caída. Jesús describió la caída de Satanás del cielo como un relámpago. Para entender esto mejor, consideremos el contexto en el que lo mencionó. Cuando los 70 discípulos regresaron llenos de alegría por haber evangelizado, dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les respondió: Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. Con estas palabras, Jesús les advertía contra el orgullo.
Les recordaba que la autoridad sobre los demonios no debía inflar su ego, ya que el orgullo fue precisamente lo que llevó a Satanás a su caída. Como consecuencia de su rebelión, Dios desterró a Satanás de su posición privilegiada en el Monte Santo, arrojándolo a la tierra. A partir de ese momento, su destino quedó marcado, esperando el castigo eterno en el fuego, como se menciona en Mateo 25:41. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A pesar de haber sido creado perfecto, Satanás introdujo el mal en el mundo al sucumbir al orgullo y la arrogancia. Transformó lo que era hermoso y perfecto en pecado e imperfección. Este cambio comenzó con su deseo de ocupar el lugar de Dios. El orgullo que Satanás albergaba lo llevó a pensar en varias formas de usurpar el dominio de Dios. Entre sus pensamientos más profundos se encontraban querer ocupar el lugar de Dios, elevar su trono por encima de las estrellas de Dios, es decir, los ángeles, aspirar a gobernar sobre todos los asuntos del universo, desear ser como el Altísimo, tomando su lugar. Cada uno de estos deseos refleja una actitud de soberbia, una rebelión contra la soberanía de Dios, lo cual fue la raíz de su caída. Como resultado de su rebelión, la naturaleza de Satanás sufrió un cambio radical. La santidad que alguna vez poseyó se perdió, siendo reemplazada por corrupción y maldad. La caída de Satanás no es descrita con precisión en cuanto al momento exacto en que ocurrió, pero sabemos que fue antes de los eventos relatados en Génesis 3, cuando él tentó a Adán y Eva en el Edén. El libro de Apocalipsis 12:4, simbolizando la rebelión, dice que una tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas por su cola. Este versículo ilustra cómo un tercio de los ángeles lo siguieron en su desafío a Dios. Es importante recordar que la Biblia, al presentar a Dios como justo y perfecto, deja claro que Él no promueve el pecado. En la carta de Santiago 1:13 se nos advierte que nadie, al ser tentado, diga: Dios me está tentando, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este versículo subraya que el origen del pecado no se encuentra en Dios, sino en la libre voluntad de las criaturas, que, como Satanás, eligen rebelarse contra su Creador. La caída de Satanás se presenta como una lección sobre el peligro del orgullo. Este pecado no solo corrompió a Satanás, sino que también afectó a muchos ángeles, y, como veremos en la humanidad, el orgullo puede ser una puerta a otros males. La historia de su caída nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, sobre la importancia de la humildad y de mantenernos firmes en la verdad que Él nos ha revelado. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es esencial para evitar los peligros del ego y el orgullo, ayudándonos a vivir en armonía con la voluntad divina.